Hola, estamos conversando con Fernando Arteaga. Fernando, ¿cómo llegaste a interesarte en el tema de la generación de las fronteras? Bueno, yo desde que estaba estudiando la licenciatura me interesó mucho el tema del dinero. Y pues dirás, ¿y eso qué tiene que ver con las fronteras? Es que empecé a leer sobre los procesos políticos que generan el dinero y me di cuenta que el dinero es un caso de instituciones. Un caso muy importante, pero al fin y al cabo es un caso en general de la importancia de las instituciones. Entonces yo ya en mi posgrado en George Mason me empecé a dedicar a entender cuáles son los procesos que generan instituciones, qué instituciones generan procesos económicos eficientes, de desarrollo económico, cuáles generan procesos de desarrollo no tan grande, y eso me lleva a pensar en los procesos de políticos que llevan a la generación de estados. Porque una idea que es muy importante dentro de la historia económica es esta idea de state capacity, que puede parecer un poco antagónica a la idea liberal, porque decimos los liberales son anti-estado, pero un liberal clásico igual acepta la idea de que la violencia debe estar controlada. El problema general de la humanidad es que hemos vivido en violencia. Entonces, ¿cómo controlar la violencia? Podemos controlarla de varias maneras, pero una ha sido la generación de estados que promuevan la resolución pacífica de conflictos. Ahora, ¿eso cómo se lleva a la noción de fronteras? Es que cuando ya vemos en específico cómo surgen los estados, nos tenemos que preguntar exactamente qué conlleva que exista un país como China, que es gigante, que tiene 1.000 millones de personas, y si vemos una región, otra región de tamaño similar, Europa tiene más de 50 estados, con algunos tan chicos como Liechtenstein o Mónaco. Entonces, ¿cuáles son los procesos que generaron que en China todo se aglomerara en un solo país y que en Europa no se llegara? Entonces, esa fue la vía que me llevó a interesarme en ese tópico y en el que me he estado dedicando los últimos meses para tratar de entenderlo exactamente. ¿Y qué has descubierto? Bueno, en general lo que se puede pensar es que es un proceso bastante contextual, contingente, y lo que yo creo que es que existe una teoría general de cómo entenderlos. Entonces, mi tesis desarrollo como una teoría de economía política, de cómo se generan los estados, y es bastante similar a lo que en la literatura económica se entiende como por qué existen ciudades. Es decir, que existen economías de escala, en el sentido de que ¿por qué nos aglomeramos en algunos lugares? Porque existen beneficios de estar cerca, pero también existen ciertos costos, porque, digamos, entre los estados puede ser que tengamos ideas distintas o que estemos bastante lejos, digamos, una persona soy mexicano, entonces una persona en el norte de México y una persona en el sur de México, igual hay bastante diferencia en cuanto a cultura, y esos procesos son los que en general generan el tamaño de las naciones. O sea, y en mi tesis me aboco un poco al estudio del caso del Imperio Español del siglo XVIII, porque al final lo que sucede en los procesos de creación de estados y de las fronteras es básicamente un proceso de fragmentación o de anexación política. Entonces lo que sucede, lo que en Latinoamérica conocemos como el periodo de independencia, finales del siglo XIX, es básicamente un periodo de fragmentación política, de la misma manera que la disolución de la Unión Soviética creó distintos estados, o de la misma manera que Yugoslavia se creó en varios estados. Entonces, asimismo también podemos entender el caso de por qué Guatemala es Guatemala y México es México como un caso específico de creación de fronteras a través de estos mecanismos que te cuento. ¿Hay alguna diferencia entre Occidente y Oriente en esta perspectiva? Bueno, en general lo que se hace énfasis dentro de la literatura es que los aspectos geográficos llevan a importar mucho, porque al final muchas de las fronteras se establecen a partir de ríos o de montañas, que bueno, dicen Francia, lo que divide Francia y España son básicamente los Pirineos. Entonces hay una relación geográfica ahí. En otros lados no es tanto, y es simplemente un proceso simplemente político de gente tratando de luchar, y en algún momento se genera de manera exógena. Por ejemplo, Corea del Sur y Corea del Norte, cuando se crean, es a partir de un proceso. Primero invade Corea del Norte, Corea del Sur responde, y hasta donde llega el stalemate es donde se crea. Entonces, estos dos mecanismos siempre están en juego, pero la diferencia entonces entre Oriente y Occidente o Europa, generalmente, es que las planicies dentro de la estepa oriental son mucho más abiertas que las que existen dentro de Europa. En Europa hay más montañas, y eso permite ciertos localismos. Suiza es el caso específico. Suiza, ¿por qué se crea como un estado propio? Bueno, se va
se va a los Alpes y básicamente es infranqueable para otras naciones. Cuando mucho tiempo después, ¿por qué se han mantenido como un país que básicamente es neutral? Porque nadie quiere ir con ellos a invadirlos, porque es difícil. Por eso la Alemania nazi no los invade y por eso tienen una frontera específica. Entonces, el factor geográfico importa mucho. Y aquí ya vemos como un caso específico de cómo las instituciones pueden generar procesos económicos de desarrollo, porque una de las tesis en cuanto a la divergencia entre Occidente y Oriente es precisamente que esta fragmentación política crea competencia, y una unión política como la que existe en China, bueno, no existe tanta competencia. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Básicamente, digamos que tú eres un inventor en España y, bueno, tu rey es el rey de España, pero ¿qué tal que le haces algo? Entonces, pero te puedes ir a Holanda, te puedes ir a Francia, te puedes ir a Inglaterra, puedes básicamente huir de tu frontera sin mayor problema. Si eres un inventor chino y enfadas al emperador chino, no puedes huir a ninguna. Entonces, básicamente te tienes que someter a los designios. Entonces, esa es una de las hipótesis que se da en historia económica de cómo esta competencia interestatal y también religiosa, porque en China el emperador no solamente es una figura política, sino es una figura religiosa, caso que en Europa no. En Europa están los reyes, pero también está la figura del papa. Entonces, esta competencia formada a partir de una fragmentación política es la que da ímpetu a distintas trayectorias de desarrollo económico. Finalmente, ¿algún insight sobre las fronteras artificiales? Estoy pensando en las fronteras construidas en países en lugares como África o el Oriente Medio, donde fueron fabricadas las fronteras. Sí, existe mucho debate al respecto sobre el impacto básicamente negativo de esto, porque el argumento esencial es que llegaron los colonizadores, hicieron sus fronteras cuando llegaban sus ejércitos y no tuvieron no hacían referencias sobre las instituciones que existían antes. O sea, si una etnia quedaba entre las fronteras, bueno, quedaban divididas y ya. Y lo que se aduce hoy en día es que esa heterogeneidad étnica en África, creada exógenamente por los colonizadores, ha creado un desarrollo institucional imperfecto. Ahora, lo que vemos en el tope de la literatura, se ha tratado de ver que igual no ha impactado tanto. O sea, se ha evaluado que igual existen maneras en las que las instituciones precoloniales subsisten a estas fronteras y se desarrollan. Yo, no tanto para África, pero para el caso de México he hecho un estudio sobre los indígenas, porque los indígenas antes de que llegara la colonización tenían sus propias fronteras y un mapa, y cuando son colonizados, bueno, se adaptan al Imperio Español. Pero lo que observamos es que hasta hoy en día los municipios en México corresponden más o menos a las divisiones, a cómo existían las fronteras incluso en el periodo prehispánico. Entonces, existe cierto combate entre la colonización top-down y las instituciones precolonización que generan un ámbito que quizá puedes creer o pensar que es ineficiente, pero al mismo tiempo es una respuesta. Y bueno, eso sucede para contener la vida local de los habitantes que estaban antes. Fernando, si un estudiante se acercara y te preguntara, ¿me recomiendas algún libro, algún sitio web para entrar a entender este tema? ¿Tienes alguna recomendación? Sí, existe un libro, este es un libro teórico, pero es como la base para entender estos temas, que se llama The Size of Nations, que está escrito por un italiano, Alesina, y no recuerdo el segundo autor, pero es como la base teórica inicial. Y dentro de la literatura de relaciones internacionales hay varios libros que están referenciados. Este libro es básicamente el libro, la puerta de entrada. La puerta de entrada.